Yo siempre he dicho que de la crisis viene luz. Por esa crisis existe UMPI. Recuerdo que nosotros teníamos asignaciones semanal en molinos dominicanos. Había que pagarlo semanal y a veces se acumulaban, pagarlo por adelantado 5 y 6 facturas. Y para tú sacarla, una mafia que había te dejara sacar la harina, es decir, pagar un peaje para lo que tú habías comprado. Y si no, en la esquina había un grupo que en esa época vendían un saco de harina hasta 1,000 pesos. Cuando uno lo facturaba, recuerdo que era 36 pesos con unos centavos. Buenos días, aquí estamos continuando con el proceso de recoger la historia de UMPI. En este día estamos felices, tenemos un invitado especial, pero antes vamos a tener una porción de la palabra leída que nos afirma en el propósito que tenemos de recoger la historia de UMPI. Vamos a leer 3 versículos del libro de Lucas. Lucas 1:1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice el 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice el 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo miembro de UMPI y Coproharina. Agradecemos a Dios que nos da el privilegio de poder cumplir con este sueño de exponer frente a todas las nuevas generaciones de UMPI la historia contada por los protagonistas. El día de hoy me acompaña mi colega y amigo Francisco Mendoza, el Boni, el hombre de los chelitos, el Boni, el famoso. Y me acompaña como miembro de la Junta Directiva y fundador de UMPI. Y estamos en la casa de nuestro amigo, expresidente de UMPI, el más famoso. El más famoso porque fue 6 veces presidente de UMPI y el más famoso porque estuvo en todos los escenarios, siempre al frente. La prensa todavía lo llama. Él quiere retirarse, pero no puede. Don Francisco Capellán. Gloria a Dios. Gracias, muchas gracias. Para mí es un honor, un placer poder participar en esta jornada que es brillante idea a quien se le ocurrió, porque cuando nosotros fuimos presidente de la UMPI, que fueron en varias ocasiones, escribimos, se hizo un documental de la UMPI, pero no sabemos dónde se encuentra, habría que buscarlo. Estamos hurgando para eso. Entonces, para mí es un gran placer poder contribuir en esta jornada que tú has encabezado y donde estamos contando la historia de la UMPI. Nosotros, gracias a Dios, hemos sido partícipe desde el inicio de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, cuando hubo el primer intento, que fue un comité gestor. Yo estaba ahí. Cuando se formó la primera directiva, yo formé parte del primer consejo de comisarios de la UMPI. No existía Coproharina. Ahí estamos desde esa época al pie del cañón. Bueno, histórico, primer consejo de comisario, wow. Y de ahí para acá ha llovido mucho, estamos casi cumpliendo 38 años de historia y de esos 38 años, usted como fundador y expresidente que le ha tocado varias jornadas de lucha en diferentes áreas, sé que tiene
mucho para nosotros recibir. Pero desde el principio de UMPI, ¿qué, qué dato relevante podemos sacar del corazón de capellán de nuestra historia? ¿Cómo iniciamos? Los tropiezos. ¿Qué puede? Recuerdo, Radamés y Bonnie, que cuando iniciamos, que fue en la panadería Dolly de el fallecido Francisco Pollock, ahí fue donde comenzó a germinar eh, la luz de la UMPI. Nos trasladamos después a un local alquilado en la Tunti Cáceres, cerca de donde estamos. Recuerdo que teníamos mucha dificultad, mucha dificultad. El sector era muy informal, decimos muy informal porque habían panaderos, lo que estaban al frente de panadería eran panaderos sin ningún tipo de formación académica, pero llegó esa generación de nosotros con alguna preparación académica y fuimos dándole forma al sector. Comenzamos con lo más principal, que fue educar a nuestros socios y ir creando conciencia. Y después de eso esfuerzo que se hacían, porque la UMPI estaba comercializando para poder agrupar por la gran dificultad que había en molinos dominicanos. En esa época, estamos hablando de 1988, 89, cuando se comienza a germinar el esfuerzo y esa gran crisis. Yo siempre he dicho que de la crisis vienen luz, es decir, por esa crisis existe UMPI. Entonces, al haber tantos problemas para la adquisición de la materia prima nuestra, que era manejada de manera política, porque solamente existía molino dominicano y no se permitía importación de harina, es decir, un solo molino y manejado por los políticos. Ya ustedes saben, hubo época en que recuerdo que nosotros teníamos asignaciones semanal en molinos dominicanos y había que pagarlo semanal y a veces se acumulaban, pagarlo por adelantado, 5 y 6 facturas. Y para tú sacarla, tenía que pagar Por adelantado. no solamente por adelantado, para que una mafia que había te dejara sacar la harina, es decir, pagar un peaje para lo que tú habías comprado. Y si no, en la esquina del molino había un grupo que en esa época vendían un saco de harina hasta 1,000 pesos, cuando uno lo facturaba, recuerdo que era 36 pesos con unos centavos. Pero eso hizo que nos fuéramos... 36 pesos. Sí, Exacto. eso hizo que nos fuéramos unificando. Como dije, que de la crisis viene la luz y nos fuimos unificando varios hombres y mujeres trabajando. Podemos mencionar, Fátima estuvo ahí, Rafael Sánchez estuvo ahí, Francisco Peló, Luis Guerrero y un sinnúmero de compañeros más. Aquí Guarioné Mato. Guarioné Matos, que era un guerrero. Todavía. Entonces, esa época fue de mucha dificultad. Entonces ahí surgió que se formara la UMPI.
Ese comité gestor estuvo encabezado por un coronel de la policía que se llamaba Panchón. No sé si recuerdan una panadería que había en Herrera. Claro, Panchón. La Palma. Entonces, después sacó, porque se estaba calentando, parece, políticamente, y se hizo la primera directiva. La primera directiva se formó y estuvo encabezada por Luis Felipe Guerrero. Sí, el de la Kisairi. Entonces, siguieron surgiendo, nos fuimos agrupando, comenzamos a comprar y a vender para fortalecernos. Ahí entonces llegó que la ley no permitía, en esa época era la ley 520, a las asociaciones sin fines de lucro no podían comercializar, y ya nosotros estábamos comercializando bastante. Y ahí surgió de que formáramos una cooperativa. Y un 27 de febrero de 1991 nace Coproharina. Gloria a Dios. Producto de esa situación. Pero ya la UMPI, que nació oficialmente el 5 de abril de 1988, ya tenía su fortaleza, ya éramos Reconocido. que íbamos creciendo. Ahí apareció una oportunidad donde estamos ubicados en Villajuana. En esa época habían unos cuantos, yo era de los pequeñitos, de los que iba en un carrito cayéndose, muchos iban en triciclo, otro en bicicleta y otro para que... Chancleta. Sí, en chancleta. Y fuimos avanzando. Gloria a Dios. Y nació la cooperativa, y desde que nació la cooperativa, que comenzó a crecer, porque la cooperativa duramos 15 años que los excedentes que habían se dejaban como capital. Y recuerdo cuando adquirimos el local donde estamos, se me olvidó mencionar al ingeniero Francisco Rosales, que siempre fue de las figuras principales. Se compró con un esfuerzo, el que tenía más aportó más, hizo más. El local donde estamos, que era una vecindad, eso fue UMPI que lo hizo, una vecindad, habían alrededor de 30 familias y se compró a un precio bastante bajo, no recuerdo, y se compró con toda la gente dentro. Y para irlo sacando, hay que darle los méritos a Francisco Pollock y Rosales, que fueron de los que primero se le iba dando. Por ejemplo, tú vivías en esta casa, te decíamos, mira, toma una suma determinada de dinero, tú te llevas todo lo que tú tienes ahí, te lleva el techo y te lleva todo lo que hay, deja el blanco ahí. Y así se fue. Recuerdo que la última que quedó fue una señora, que fue la que se le pagó más, que estaba en el centro, en una casita, pero se logró sacar de ahí también. Entonces ahí se comenzó a trabajar, a aportar la lucha que tuvimos con Molinos para que nos vendiera la harina. Nos llevaron a un extremo tal que teníamos que llevar los sacos vacíos, los famosos odiosos sacos vacíos, para que te pudieran despachar. Ya tú sabes cuál era la situación, pero fuimos saldando y abordando y enfrentando todas esas situaciones. Quiero detenerme un poquito, capellán. Usted dijo algo ahí sobre que la cooperativa cuando se formó, tuvimos 15 años trabajando sin recibir un centavo de patrocinio, de beneficio, de excedente. Póngale el nombre que usted quiera. Pero
fueron 15 años de sacrificio, que eso es importante recalcarlo y planteárselo a las nuevas generaciones, no solamente nuevas generaciones de edad, en sentido de años, sino las nuevas generaciones de socios, lo que han llegado a comprar, a lo que han llegado a UMPI y a Coproharina y han encontrado un albergue lleno de frutos, un árbol lleno de frutos que cosechamos todos, pero que ellos sepan el sacrificio que eso implicó. No solamente esos 15 años sin recibir beneficios, sino gastando ustedes, los fundadores, gastando de lo de ustedes para andar el país entero. Háblenme un poquito de eso. Bueno, nosotros hacíamos jornada en distintas partes del país, es decir, captando socios, pero esos recursos que nosotros gastábamos era aportándolo de nuestro bolsillo. Había una comisión para el sur, una para el este y otra para el norte, el Cibao. Recuerdo que a mí me tocó el Cibao. Y Tú fuiste eso era, de lo que captó a Pedro Cepeda. sí, eso era constante, esos viajes, y fuimos creando conciencia en el sector hasta que fuimos creciendo y aquí estamos, producto de esos esfuerzos, porque hay que hacer destacar que para esto hay que tener lo que se llama vocación, el don de servicio. Exacto. Y eso era lo que existía en esa época en que surgió la UMPI, muchas personas con el don de servir de manera desinteresada, sin tener que pasar factura. Y eso ha dado sus resultados. Sí, lo estamos disfrutando. Mira, déjame decirte algo. Cuando yo llegué a la UMPI, Francisco ya era un veterano. Y yo me recuerdo que nosotros tuvimos una reunión en un hotel por ahí, en la Milla de las Américas, un pasadiaco, pasar por ahí. Y nombraron a Francisco Capellano, a Pedro Julio Zorrilla, Francisco Mendoza, como delegado de Santo Domingo Norte. ¿Tú te igualas de eso? Sí. Sí. Ha llovido mucho de No solamente de Santo Domingo Norte, porque nosotros tuvimos regado en todo el país. Y Sachar, nosotros tuvimos jornada. Yo recuerdo que nosotros llegamos a ir haciendo esa jornada a Dajabón, Montecristi, toda la línea noroeste, Santiago, San Francisco, toda la zona del norte, nosotros la peinamos y era con aporte nuestro. Sí, sí. Usted mencionó a Ixtachar, que yo iba a mencionar ahora. Nosotros tenemos en el haber, en nuestra historia, tenemos diferentes fortalezas en cada uno de ustedes, los que han sido presidentes de UMPI, los fundadores. Cada quien tiene su fortaleza. Nosotros saludamos a nuestro amigo Ixtachar, que en los próximos días también estaremos sentados con él. Pero nosotros tenemos diferentes fortalezas en los expresidentes. Por ejemplo, Francisco Rosales, la primera vez que yo escuché la palabra POA, la primera vez que yo, hace como 30 años de eso, capellán, de los responsables de la formación de nosotros, porque eso de venir chanclete y hoy uno puede ponerse un traje, tener un buen vehículo, de que los negocios estén en otro nivel, se debe mucho a la formación a través de Coproharina. Coproharina no solamente se formó para nosotros lo que estamos disfrutando ahora, la parte económica, sino de la formación, de esa mentalidad de panadero obrero, pudiera cambiar y que hoy podamos ser panaderos, no tengo problema con eso, pero industriales de la harina, como usted siempre ha insistido. Esa es una frase que me la rostraban en la cara, capellán, porque yo siempre he tratado de que a nosotros se nos dé la posición que verdaderamente ocupamos, que somos industriales. Y yo en todos los medios, en todos los sitios, hablaba de
industriales de la harina, muchos se reían, Capellán sigue industriales, pero digo que pude lograr que en su gran mayoría todo el mundo digamos industriales de la harina. Esa fue una frase que me la pegaron a mí, pero nosotros somos eso, industriales de la harina. Y lo que le comentaba sobre la fortaleza de cada uno de nosotros, de ustedes, básicamente los fundadores, mencionaba a Rosales. También tenemos la fortaleza de Héctor Delgado, expresidente y miembro del consejo, que tiene esa fortaleza y nos ha ayudado con la formación de los números. El hombre que es duro a través de los costos. Tenemos a Marino de Dios, expresidente de UMPI, presidente del Consejo de Administración. Como yo digo siempre de Marino, hizo 9,000 al cuadrado. Marino todo lo quiere escrito. Y también esperamos disfrutar un buen conversatorio con el presidente del Consejo de Administración, que su fortaleza es el cooperativismo. Y en esa área nosotros necesitamos ser fortalecidos, y yo creo que vamos a tener una buena conversación con Marino en ese sentido. Mira, sería bueno destacar en la historia que cuando nosotros comenzamos a desarrollarnos, que logramos arrancarle al gobierno. Recuerdo que hacíamos horas en CORDE para reunirnos con el director de CORDE, los distintos directores, que era lo que hacían los jefes de molinos. Había un administrador, pero eran nombrados por CORDE, y nosotros como directivos hicimos un sinnúmero de reuniones para lograr de alguna conquista que le hicimos. Recuerdo aquella en la cual, cuando tuvimos los enfrentamientos, que logramos que CORDE nos dejara a nosotros, nos designara lo que era la facturación y el despacho. Y nosotros nos pusimos en el despacho 24 horas con socios que iban a sustituir uno. Te toca tantas horas. Recuerdo que a Isachar y a mí nos pusieron como coordinador. Había un general, no, un coronel, que era gerente de venta. Isachar siempre, como ha sido un hombre que suelta y jala, me decía: capellán, espérate, coronel, tenemos que darle su administrarte, hay que dejarle su parte, ¿tú me entiendes? Pero logramos esa parte. Y después, algo más importante, logramos que el gobierno permitiera que existiera, que importáramos la harina. ¿Qué pasa? Que había una empresa que se llamaba... No. Puerto Rico. No, una empresa que era de los Rivera, que Teresita Vargas era la gerente, y nos hizo una invitación a Puerto Rico, a la Feria de los Industriales de la Harina de Puerto Rico, que eran fuertes ellos, nosotros éramos chimichurri. Sí. Entonces, recuerdo que Pedro Pablo era el que tenía visa, y fuimos el equipo encabezado por Pedro Pablo, que creo que era presidente en esa época, y nos dieron la visa a Isachar, a mí, a Fernando Acosta, que Dios lo tenga en buen lugar. No recuerdo qué otra más. Rafael Sánchez tenía. Y fuimos un equipo a Puerto Rico, y ahí conocimos a la inolvidable Margarita Calderón. Y desde esa época hicimos una relación con la Asociación de Puerto Rico inmensa, y después ese intercambio.
Y con Molino de Puerto Rico hicimos una relación bien amplia y comenzamos entonces con Harina ya, comenzamos a importar harina. Y la primera harina importada que llegó al país fue Bucanero. Sí, Bucanero, fue la UMPI que la trajo. Y se hacía colectando el dinero entre los socios y ahí comenzamos. Y ahí se comenzó a desarrollar más la cooperativa. ¿Sabe qué? Ironía de la vida. Y es un punto para resaltar. Usted dice que cuando fuimos a Puerto Rico nosotros éramos chimichurri, cuando hicimos el enlace con la Asociación de Puerto Rico. Ironía de la vida, y no ironía, sino que fruto del trabajo de UMPI en nuestro sector, podemos ver el balance que ya la Asociación de Puerto Rico hace mucho que no existe, lamentablemente. El proceso de desaparición que de desaparecer de negocio, no solamente en Puerto Rico, sino que es un mal común que tenemos nosotros como UMPI, que hemos sido incisivos en eso, trabajar por el bienestar común, por el bien del sector. En vez de retroceder, hemos avanzado. Sin embargo, no es lo común a nivel regional, porque el fenómeno que tenemos aquí de los supermercados, de las cadenas de supermercados que han arropado el sector de panadería, no es un fenómeno exclusivo de nosotros, sino que en Puerto Rico, Centroamérica, el Caribe, todos estamos sufriendo las consecuencias de esos cambios a nivel de negocio. Y nosotros como UMPI, gracias al Señor, en vez de retroceder, hemos avanzado, y Coproharina es vital para eso, para que el sector permanezca vivo. Bueno, por eso nosotros tenemos dos instituciones que tenemos que cuidarla. Nosotros los pequeños existimos porque existe UMPI y Coproharina. De lo contrario, ya hubiésemos desaparecido. Entonces, tenemos que fortalecer, seguir fortaleciendo y ver cómo podemos, aunque es difícil, enfrentar esos monstruos que son las cadenas de supermercado del país. Una de las fortalezas que, conociéndote, Francisco Capellán, veo en usted es la fortaleza, no solamente a nivel de empresario, de gremialista, de cooperativista, sino que lo reconozco como un hombre de familia. La familia para este tiempo es una especie también en extinción, y usted con esa experiencia de familia, de tener casi medio siglo de casado, un hombre feliz, con una gran esposa, y hemos vivido esos años. No tengo los 48 años conociéndolo, pero sí he disfrutado de esa relación de pareja y de la formación de sus hijos, y veo que sus hijos se han integrado al negocio. Eh, es importante que usted pueda dar un mensaje a los socios de cómo, no solamente porque no hay un libro para eso de la vida de pareja, pero el lograr que los hijos sean parte del negocio, de la empresa, que asuman eso, como yo vi la hija suya administrando, que sea la jefa, y otro por otro lado, Adonis, y esa vida de familia, o sea, me da gran satisfacción y la disfruto. Entonces, quisiera que usted pudiera, si se pudiera resumir algo, no hay, como le digo, un libro para eso, pero que podamos nosotros recibir algún instrumento, alguna instrucción para fortalecer la vida de familia. Mira, déjame decir algo ahí, antes de que el capellán conteste, que como dice Radamés, así es. Una familia muy buena, muy integrada. Pero ante todo, vamos a darle participación a la esposa de capellán, que nosotros ya no le hemos presentado. Ella A él le toca esa parte. pero yo creo que llegó el momento de identificar a la señora Antonia. Bueno, Antonia
Amadís de capellán. La conoce todo el mundo en la UMPI porque todo el mundo decía la pareja perfecta, porque siempre estábamos juntos, ella siempre me ha acompañado. Aunque a veces ella se me disgustaba, me decía, te voy a mandar la cama a la UMPI, porque eran horas infinitas que nosotros dedicábamos. Eso de la familia, nosotros tenemos 46 años de matrimonio, con su alta y su baja, pero en su gran mayoría más alto que bajo. Tenemos 4 hijos, de los cuales nos han dado 6 nietos, y de esos hijos están integrados al negocio. Por ejemplo, Adonis es un empresario de la harina que ya se me está pasando. Entonces, los otros los tengo integrados, estamos integrados porque el otro tenemos, como todo el mundo sabe, nosotros tenemos también cocina. El otro hijo que está en este momento en Estados Unidos también tiene su panadería. Y estamos, pero trabajando juntos siempre. Tratamos de ser una pareja modelo. Mucha gente nos admira por eso, y la familia también, porque eso viene de arriba, es decir, de Dios y de los ancestros nuestros, porque como todo el mundo allá en Coprarina sabe que yo me identifico el número 11 de los hijos de Cundo, que fue mi papá, que supo sembrar muchos valores y principios, y nosotros tratamos de irradiar eso que tenemos y de dar lo mejor de nosotros, y Dios nos ha bendecido y estamos... Su tocayo tiene deseo de escuchar a Antonia. Sí. Antonia. Sí. Esa vida al lado de el líder, uno de los líderes emblemáticos de UMPI, implica sacrificio para usted también. Claro, claro. ¿Qué usted puede decirle a esas mujeres que quieren que uno esté metido en la casa y que la UMPI? Dígale cómo que se lleva eso. Bueno, para nosotros, para comenzar, lo más importante es tener a Dios presente. Amén. Sí. Luego, tener paciencia, respeto, y hay muchas cosas que conlleva para nosotros poder estar juntos. Sí. El amor, que sea un amor verdadero, sincero y honesto. Confianza. Hay que tener confianza en el esposo. Cuando él dice que yo le decía así era porque él salía por la mañana y llegaba en la noche muy tarde. Sí. Entonces, a mí me hacía mucha falta, tú sabes, porque muchas veces él no me llamaba y era yo que le llamaba, y cuando yo le llamaba él me decía, te llamo en breve porque estoy ocupada. Y son muchas cositas que uno tiene que soportar, pero como te decía, Ha valido la pena. sí, ha valido la pena. También yo le digo a las esposas que cuando el hombre sale, que se acostumbren para que tanto el hombre como la mujer tengan como algo en común, como que tú me hablas y yo te hablo por ese tipo de forma y de cosas. Yo me acostumbré y lo acostumbré a él desde un principio a darle mi beso. Y si él sabe 10 veces de aquí, son 10 besos. Y 10 besos entra a mi casa. Ay, Y de- qué lindo. Es una costumbre. Gloria a Dios, sí. Además, cuando él sale, lo primero que yo le digo, Dios te bendiga, mi amor. Amén. Gloria a Dios, sí. Hay que diferenciar ese tipo de cosas, porque las mujeres
muchas veces lo que hacen es que se lo lleve, que se lo lleve, ¿tú me entiendes? Sí. Palabras feas le dicen al hombre, como para salir de él. Entonces, no se puede. La mujer tiene que tener ese tipo de cosas con el hombre para que el hombre se pueda acostumbrar y adaptar a uno. ¿Tú ves? Yo creo que nuestro amor es sincero, honesto, y mucho respeto, yo lo amo. Pero De mi corazón. ese Dios único que yo amo mi esposo. Lo amo de verdad. amén. El hombre lo sabe eso. Sí, no todos somos testigos de ese amor. Eso sabemos. Capellán, estamos concluyendo y queremos que las palabras finales de nuestro expresidente Francisco Capellán, una orientación a la nueva generación, que usted puede decirle. Cuando hablo de nueva generación, les recalco que no es nueva generación en edad, a la nueva generación de UMPI y de Coprarina, que cada año va creciendo. Bueno, lo que puedo decirle es que traten de aportar de la manera más sincera, es decir, el que no tenga el don de servir, que no se acerque o que trate de alimentarse del don de servir, porque eso es lo que da fortaleza, el tú querer ayudar y aportar, ayudar al otro. Y usted puede estar seguro que cuando usted da 5 por aquí, le caen 20 de este lado. Entonces, que no lo veamos todo económicamente y respetar todas las reglas, las normas que hemos desarrollado durante todos estos años. Por algo somos las dos instituciones de referencia a nivel nacional y a nivel casi latinoamericano, porque no creo que hayan en muchos países instituciones como la que nosotros tenemos. Hay que seguir esforzándose, hay que seguir trabajando y trabajar con transparencia, con honestidad y respeto, y vamos a seguir creciendo. Hay muchas cosas que se podría decir, pero si el tiempo se acaba, en otra ocasión podríamos hablar cuando nosotros éramos miembros de ambas instituciones simultáneamente. Fueron muchas las veces que yo fui presidente y tesorero y presidente de una y de otra, secretario y esto. Es decir, que trabajábamos sin tiempo indefinido, pero desarrollamos. Estoy contento, orgulloso de las instituciones que tenemos. Bueno, para concluir, vamos a ponernos de pie. Ese famoso beso de Antonia, que pueda quedar grabado, que bese su hombre, y nosotros agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos ha brindado. Seguimos en el proceso, más adelante seguiremos llevándole a los miembros de UMPI y Coprarina la historia contada por los protagonistas. En esta ocasión, Francisco Capellán y su esposa.